Buenos días a todos los asistentes a este webinar del módulo 4 que vamos a replicar por parte de Policía Municipal de Madrid. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Esther de Gregorio, soy intendente de la Policía Municipal de Madrid desde el año 2007 y actualmente soy la responsable de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial, que está enmarcada dentro del área de Policía Judicial. Mi compañera hoy que me acompaña es Marta Fernández Ulloa y la dejo paso para que se presente. Hola, buenos días. Y actualmente soy responsable de la Unidad de a la mujer y menores, que a lo que Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Voy a compartirla para que podáis seguirla. No obstante, cualquier persona que quiera realizar algún tipo de pregunta o comentario puede hacerlo. Intentaremos dar una respuesta completa y adecuada en el caso de que haya cualquier duda. Vale. Fenomenal. Pues aquí les puedes. Bueno, pues como ha dicho mi compañera, en cualquier momento se puede intervenir por si algún concepto no ha quedado claro o haya que ahondar más pues en cualquiera de las cuestiones que vamos a tratar en este webinar. Bien, pues vamos a ver cómo desde el ámbito local trabajamos sobre la prevención y el afrontamiento del extremismo violento y cómo lo detectamos e intervenimos. El módulo de contenidos se va a desarrollar en 3 bloques. Vamos a explicar de una forma somera y liviana qué es la radicalización desde una perspectiva aplicada. Entendemos que todos los asistentes tenemos una mínima base en cuanto a lo que es la radicalización. Por lo tanto, tampoco me voy a extender muchísimo en este aspecto. Por supuesto, si algo no queda claro y es necesario ahondar, pues se hace la pregunta que consideréis oportuna y ahondamos todo lo que sea necesario. Pero creemos que es mucho más importante, puesto que partimos de una base en cuanto al concepto de radicalización, o que va a resultar más interesante conocer la prevención de la radicalización en España en sentido amplio para descender al nivel local y desde el nivel local poderos explicar y daros a conocer qué estructuras, recursos y herramientas tenemos en Policía Municipal de Madrid para poder realizar esta prevención de una manera que intentamos que sea lo más eficaz y eficiente posible. Por lo tanto, empezamos con el primer bloque en cuanto a la radicalización. Vamos a partir de la base de que la radicalización es un proceso, no es un estado puntual que pueda afectar a un individuo. Hoy soy radical, mañana dejo de serlo, o del revés, hoy no me considero radical y de repente mañana, al día siguiente, tengo una actitud radical. Nos vamos a apoyar para comprender la radicalización en 10 claves que vienen a englobar todo lo que influiría en este proceso, que como todos los procesos son dinámicos, ¿verdad? Actualmente sigue siendo un reto describir y explicar cómo se sucede la radicalización para poderla igualmente predecir, porque si no la podemos predecir o no entendemos cómo se desarrolla ese proceso, será muy complicado el poderlo prevenir. Sabemos que desde el punto de vista del proceso, la radicalización, podríamos decir, generalizando mucho, que sus principales características es que es multifactorial, es decir, existen distintos factores que se van a ir combinando durante todo el proceso. Esos factores no se tienen por qué dar todos a la vez, en algunos casos se darán más factores, en otros menos factores, la intensidad de los factores también varía. Sabemos que estos factores interaccionan a través de múltiples mecanismos y que además se expresan en distinto grado o se pueden expresar en distinto grado y en distintos niveles, interaccionando entre todos ellos, ya sea entre factores como entre niveles. Cuando nos referimos a niveles, seguro que a nadie le suena desconocido, los niveles macro
o aquellos que se enfocan sobre los factores externos al individuo, más propios del contexto, tanto político, social, que pueda darse en el marco territorial donde vive ese individuo. El nivel micro, donde se estudian los factores endógenos, es decir, los factores que forman parte de la psicología del individuo, su personalidad, la experiencia personal que haya tenido a lo largo de su vida en los distintos entornos. Y por último, el nivel meso. El nivel meso, digamos que hace referencia al proceso de socialización del individuo y cómo, en función del grupo o los grupos de pertenencia y sus propias características psicológicas, pueden verse reforzados ciertos factores que se dan en el nivel macro o no, o minimizados. Por lo tanto, podemos decir que va a haber factores que contribuyan de una forma más o menos clara a facilitar que se desencadene y se desarrolle el proceso de la radicalización y por contra habrá otro tipo de factores que puedan ayudar a prevenirnos. Normalmente, cuando hablamos de radicalización, vamos a aclarar que no toda la radicalización per se tiene por qué ser violenta. Una persona puede tener ideas radicales y eso no quiere decir que tenga que justificar, promover o utilizar la violencia para desarrollar esas ideas. El concepto radical realmente viene a decir aquellas personas cuyas creencias rompen con el orden, que el orden puede ser político, social, religioso, que rompen con el orden dominante establecido, que comparte la gran mayoría de la población respecto al grupo de pertenencia de este individuo. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, Gandhi o Teresa de Calcuta, a los que se les podría considerar radicales en su contexto histórico respecto de las creencias que tenían en cuanto al orden político y social de ese momento histórico. Y, sin embargo, todos tenemos claro, o seguramente casi todos compartamos sin dudas, que estas dos personas eran personas de paz y no utilizaron la violencia para lograr sus fines. Por lo tanto, a la radicalización habrá que ponerle un apellido. Estamos hablando y vamos a hablar concretamente durante toda la exposición lo que significa la radicalización violenta, y es el usar o legitimar la violencia para la obtención de los objetivos en base a esa ideología o creencia que pueda tener el individuo o su grupo. Normalmente la radicalización violenta va muy asociada a procesos negativos y están muy enmarcados en contextos del conflicto, donde los grupos se pueden ir polarizando. Dicho esto, aquí tenemos las 10 claves en cuanto al papel del conflicto, que era lo que iba a tratar ahora en este primer lugar. Cuando ese conflicto es negativo, respecto al sufrimiento personal que pueda tener la persona en cuanto a sus circunstancias o un hecho concreto, o cómo lo percibe de manera indirecta cuando ese conflicto afecta a personas o grupos con los que se siente identificado, aunque en ese momento no compartan el mismo área territorial. Esto aquí tiene un elemento fundamental, las tecnologías de la información y la comunicación, y el que nos estamos desarrollando en un mundo globalizado. Cuando hay un conflicto, la forma de interpretar ese conflicto está muy asociada igualmente a la cultura. La cultura es lo que va a dar sentido, origen a cómo percibe un individuo el mundo que le rodea y cómo va a interpretar lo que le sucede alrededor. Cuando hablamos de radicalización violenta, el conflicto negativo puede ser un desencadenante del inicio de este proceso. También hay que tener en cuenta que los distintos grupos que pueden cohabitar en una sociedad respecto a su ideología se van polarizando en cuanto a sus ideas. Sus ideas van cada vez dicotomizándose más, yéndose a los extremos, llegado el punto en el que para que se puedan desarrollar los objetivos de un grupo, excluye de forma directa los objetivos del otro grupo.
aunque no todos los conflictos, como hemos dicho, negativos, tienen por qué dar pie al desencadenante de la violencia. Hay conflictos que han sido muy negativos, pero que han desencadenado un cambio social de una forma moderada o a través de otros métodos de alcanzar los objetivos que no sea la violencia, como por ejemplo la movilización social o la política, pero sí que se puede entender que pueda ser un desencadenante respecto de cómo se va a interpretar o cómo se va a percibir ese conflicto sucedido. Por lo tanto, el papel del conflicto, las nuevas tecnologías, la globalización en sí misma y el papel de la cultura en cuanto a cómo se percibe el mundo van a ser factores determinantes en cuanto al momento de desarrollo y cómo se va a desarrollar la radicalización. Hemos dicho que es un proceso y, como todos los procesos, se puede medir. Otra cosa es que la medición sea sencilla, que en este caso, desde luego, no lo es, puesto que los fenómenos que contribuyen a favorecer el proceso de radicalización suelen ser fenómenos, sobre todo cuando nos referimos al nivel macro, fenómenos sociales que se pueden expresar en distintos grados. En base a ese gradiente de expresión de cada uno de los fenómenos se podría medir el riesgo de que una persona en un momento dado pueda ser vulnerable a iniciar este proceso de radicalización violenta. Las herramientas que existen a día de hoy para poder medir este proceso necesitan seguir invirtiendo en investigación para que estén totalmente validadas por el método científico y para que toda la comunidad internacional que trabajamos en la prevención de la radicalización podamos estudiarla desde un punto de vista más homogéneo, aunque sabemos que el proceso no lo es. Existen vectores epidemiológicos, puesto que se hace una comparación o digamos que es una metáfora comparada con el ámbito sanitario, en cuanto a que hay zonas, o más que zonas, contextos, donde es más probable que se pueda desarrollar esa radicalización en base a sus factores subyacentes, los factores externos del entorno, pero es que además también va a haber personas que por su perfil individual y las experiencias personales que hayan tenido sean más vulnerables a este proceso. Y cuando hablamos de radicalización violenta, en algunos tipos de radicalización se ha visto que además puede haber un acceso al grupo, no tanto de forma individual desde la persona en cuanto a un acercamiento a un grupo concreto, sino desde el propio grupo, la captación de esta persona, porque pueda ser más vulnerable al proceso de radicalización. Es decir, existen vulnerabilidades al reclutamiento. Las vulnerabilidades van a ser siempre individuales en cuanto a cómo percibe el individuo su entorno, y dentro del nivel meso, las redes sociales en las que participa, y cómo va a entender el riesgo real. Vulnerabilidades al reclutamiento dentro de cada uno de los niveles. Hay contextos sociales o políticos que pueden favorecer, como hemos dicho antes, que se pueda iniciar esta radicalización, y estos tipos de factores como desigualdades, como dificultad en la inserción laboral o una diferencia importante entre un grupo concreto respecto del grupo mayoritario social, pueden hacer a la persona vulnerable. También en cuanto a sus factores más endógenos y sus experiencias personales que haya podido tener. Y muy importante para poder unir, porque estos factores en cada uno de los niveles por sí mismos no iban a explicar nada, salvo que estuvieran en combinación con los que se les atribuye al nivel meso. El nivel meso, como hemos dicho antes, es el que se refiere
a la socialización del individuo a través de sus redes sociales, que estas redes sociales, cuando hablamos de redes sociales rápidamente nos vamos a las tecnologías, sin embargo las redes sociales pueden ser personales en cuanto a las amistades y la familia, donde juega un papel fundamental la cultura dentro de tu proceso de socialización, en el desarrollo personal desde que eras un menor y cómo has ido evolucionando a la figura adulta. También las redes sociales ya sí enfocadas al uso de las nuevas tecnologías, la participación en foros, la consulta de páginas web, la suscripción a determinados contenidos, la exposición a determinados contenidos o sobreexposición a determinados contenidos y conflictos y las narrativas que puedas esbozar en cuanto a la interpretación de esos conflictos. En cuanto a redes como los entornos, cuando un entorno es hostil para la persona, esa persona va a buscar o siente una necesidad de sentirse integrada en un grupo que le proporcione apego y en un grupo que le proporcione seguridad. Normalmente la búsqueda de estos grupos se hace por afinidades y las mayores afinidades en inicio suelen ser las afinidades personales de cultura o de origen. Por poner un ejemplo en cuanto a estos entornos concretos, hostiles, podríamos considerar el entorno de la prisión o podríamos considerar el país al que llega esa persona migrante de cualquier origen a un país desconocido donde no tiene ningún apoyo y va a buscar un grupo que le pueda facilitar, porque es una necesidad vital en ese momento, esa seguridad y ese apego. El riesgo real y riesgo percibido, que está muy enlazado con respecto al conflicto, y cuando sucede un hecho o el riesgo de que ese hecho que ya ha sucedido se repita o suceda en el ámbito territorial de esta persona, el riesgo real o el riesgo percibido, la amenaza a tu estilo de vida, ¿verdad? Parece, con todo esto que hemos dicho y todos los factores que puedan influir, y dentro de ese proceso de socialización y de la cultura, la radicalización tendremos que asumir que como un proceso que se puede aprender y por lo tanto, si se puede aprender, se puede desaprender. Y sería también una buena herramienta en cuanto a la prevención poder estudiar qué canales o qué mecanismos seríamos capaces de desarrollar en los distintos niveles de la administración para conseguir la desmovilización de las personas radicales o de incluso aquellas que ya han llegado a expresar la violencia radical en su grado máximo, que son las acciones terroristas. Para que todas estas claves nos puedan ser de mayor utilidad a día de hoy, para comprender tanto el proceso como para poder trabajar de forma eficaz en la prevención, necesitamos que se sigan haciendo estudios y hay una literatura científica bastante sólida y en estos últimos años la verdad es que se ha avanzado muchísimo en este sentido, pero necesitamos seguir realizando estudios en cuanto a grupos poblacionales y contextos que nos puedan evidenciar qué factores, cuáles pesan más, cuáles pesan menos y cómo poder evaluarlos para llegar a determinar el riesgo que puede existir a que una persona sea vulnerable al proceso de radicalización violento. Una vez que conociéramos ese riesgo, cómo podríamos gestionar ese riesgo conocido para evitar que continúe su proceso ascendente. Esto en cuanto a proceso de radicalización. Para poder entender todos estos factores en los distintos niveles, existen también numerosos modelos que tratan de explicar cómo el proceso de radicalización se desarrolla y cómo afecta al individuo y por qué en unos individuos llegan a convertirse en radicales violentos y otros individuos no. Como he dicho antes, hay varios modelos. El modelo 3N de la radicalización es de los más recientes, surge en el año 2017 y es muy general
pero con una característica muy beneficiosa, que es muy integradora respecto de los conceptos que se puedan utilizar en distintos modelos. Ningún modelo llega a explicar absolutamente toda la casuística que se pueda dar en el proceso de la radicalización y en los distintos niveles y los factores individuales. Pero este modelo es muy integrador y por eso también hemos considerado que era el más apropiado dentro del módulo 4, como ya nos explicó el profesor Moyano. Este modelo está basado, o digamos que parte de las 3N, y aquí llamamos 3N, cuando nos hacemos la pregunta de qué motiva a los individuos a convertirse en radicales violentos, se establecen tres motivaciones, por eso se llama 3N. Necesidades en cuanto al significado personal, red social y narrativa. Las necesidades de cualquier individuo a tener un sentido personal en su vida, un estilo de vida, esa búsqueda del significado o la pérdida del significado adquirido en base a muchas situaciones emocionales de frustración, ira, venganza. También es verdad que se ha visto otro tipo de significados como el querer ser, la necesidad de sentirse integrado y dentro de ese grupo donde uno se encuentra integrado, digamos, el querer ser respetado y admirado. Pueden ser también sentimientos dentro del nivel micro y esos factores psicológicos de los que hablábamos que puedan conllevar al individuo a buscar o a realizar una acción determinada para conseguir ese significado. Como hemos dicho antes, la radicalización es la creencia de unas ideas extremas que no conllevan directamente a la violencia, porque la violencia no es un estado, sino un comportamiento. Dentro de ese significado, en el campo de las necesidades, tiene que haber, cuando el significado no es el valor más dominante, algún otro factor que pueda desencadenar esa búsqueda del significado o ese restablecimiento de un significado perdido. Estos procesos generalmente de ruptura o de polarización están desencadenados por el conflicto, pero un conflicto por sí mismo no tiene por qué desencadenar a la violencia. Porque si fuese así, sabiendo que hay muchísimas personas o individuos en búsqueda de necesidades identificados con un grupo y que son expuestos a los mismos conflictos, no todos terminan en convirtiéndose en radicales violentos, es más, son una minoría. Entonces, la red social donde está integrado, como hemos hablado antes, del nivel meso, y el proceso de socialización en cuanto a que está muy arraigado a la cultura, es fundamental a cómo vas a interpretar ese conflicto que pueda motivar esa búsqueda del significado dentro de la necesidad individual de la persona. Pues bien, la narrativa como último eje de este modelo, digamos que es lo que uniría la necesidad personal del resultado y la red social. La narrativa se refiere a cómo vamos a entender el conflicto que ha sucedido. Y si la narrativa, en cuanto a la interpretación de ese hecho concreto, es tolerante, generará actitudes conciliadoras y proactivas, y sin embargo, cuando la narrativa es más extrema, más intolerante, hará ver del conflicto como un agravio tanto al individuo como al grupo al que pertenece, sustentando argumentos que en un momento dado justifiquen o legitimen el uso de la violencia e incluso promuevan su uso o determinados elementos del grupo con esta narrativa lo usen y sean referencia para este individuo en principio no radicalizado. Por lo tanto, el modelo 3N en base a estos tres conceptos, integra todo lo que hemos visto anteriormente en cuanto a las 10 claves para intentar tratar de entender mucho mejor
proceso de la radicalización y los factores que pueden contribuir o promover su desarrollo o que en un momento dado pueden intervenir como bloqueadores del proceso dentro de la narrativa. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o algún aspecto que se quiera aclarar o profundizar sobre este primer bloque, vamos a pasar al segundo bloque, y es cómo se ha estructurado la prevención de la radicalización en España. Como sabemos, desde el año 2015 existe un Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Este plan es un documento estratégico que dispone de un macro de funcionamiento y tiene una estructura que va a establecer dónde, cómo y cuándo se debe desarrollar estas acciones del Estado. Cuando hablamos del dónde, va a establecer tres esferas a nivel interno en todo el territorio nacional y identificando el municipio como el escenario principal de actuación de este fenómeno. A nivel externo, puesto que el terrorismo no afecta únicamente a un solo país, está internacionalizado y por lo tanto es importantísimo tanto compartir información como coordinarse para poder tener una defensa conjunta en todo el territorio y concretamente en nuestro caso en el territorio europeo. Y como hemos dicho antes, no podemos obviar las tecnologías de la información y la comunicación, lo que entendemos como ciberespacio, a través de las redes y las fuentes abiertas. Para trabajar en este tercer ámbito existe el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, que será quien haga un rastreo y una vigilancia del espacio de redes sociales para poder detectar y anticiparnos a los factores que puedan contribuir al proceso de radicalización dentro de este ámbito. ¿Dónde y cuándo? El plan establece 3 áreas funcionales y qué tipo de acción debe de llevarse a cabo en cada una de ellas. Prevenir, y es decir, actuar antes de que surjan los procesos de radicalización, porque entendiendo el proceso de radicalización como tal, como un proceso, y como hemos dicho desde el principio, una persona no se despierta un día concreto y ya es radical, y mucho menos aún radical violento. Si podemos prevenir el número de radicales, podremos prevenir el número de personas que potencialmente en un momento dado podrían realizar actos violentos o terroristas. Es decir, se trata de intentar identificar qué personas son vulnerables al proceso de radicalización, qué factores los hacen vulnerables a ese proceso y revertir esos factores para favorecer la resiliencia de la persona, es decir, que no inicie ese proceso de desarrollo hacia la radicalización o que no le puedan captar o reclutar porque muestra vulnerabilidades y será más propenso a terminar desarrollando actos violentos o terroristas. Vigilar en el durante, cuando ya tenemos claro e identificado que hay un riesgo en cuanto a la vulnerabilidad para llegar a radicalizarse, y en él después, cuando ya conocemos y tenemos constancia de que el individuo pueda estar radicalizado. Dentro de estos 3 procesos, desde luego, nuestro papel en la prevención es fundamental, porque desde el ámbito local, la proximidad de las distintas herramientas o instituciones que posee la administración local, se puede llegar a detectar o a prevenir. Ese, desde luego, es el objeto. Para poderlo hacer desde el ámbito local y desde el ámbito regional, comunidad y a todo el nivel nacional, este plan identifica quiénes son los responsables de ejecutar las acciones y distingue 3 bloques. La administración, en cualquiera de sus jerarquías, ya sea nacional, de la comunidad autónoma o local,
los colectivos en riesgo o personas vulnerables y el conjunto de la sociedad civil. El plan establece una única estructura nacional de carácter interministerial que están coordinados por el Ministerio del Interior y dirigirá e implementará el desarrollo de este plan a nivel local. Vamos a tener un Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, donde estarán incluidos todas las estructuras, los 12 ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia, a nivel local la Federación Española de Municipios y Provincias, a nivel de colectivos y en representación de ellos, Fundación Pluralismo y Convivencia y cualquier otra entidad pública o privada que sea necesaria. Viendo todos los participantes del plan, y no vamos a ahondar tampoco mucho más en el mismo, se recogen cómo se va a estructurar el desarrollo, es decir, en función del escenario, de si el factor desencadenante que pudiera ser en un momento dado afecta es motivo de una decisión política, por ejemplo, del alcalde, que decide que va a cerrar un lugar de culto y a través de esa decisión se generan incidentes violentos. En ese escenario, por poner un ejemplo, ¿cómo se desarrollaría este plan? Pues bien, el alcalde debería comunicarse con la Federación Española de Municipios y Provincias. Quizá aquí he dado una cosa por supuesta que voy a aclarar ahora mismo. En todo el ámbito municipal se va a crear lo que se llama grupo local. En ese grupo local van a participar tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional o Guardia Civil, en función de su reparto territorial, como la Policía Local o Autonómica, en función de su existencia dentro de ese municipio, y todos los servicios asistenciales y sociales, así como la población civil. Se llama grupo local y estará coordinado con el grupo nacional. Pues bien, dicho esto, volvemos a lo que estaba comentando respecto de ese escenario en cuanto a una decisión política, por poner un ejemplo de cómo se desarrolla el plan nacional. El alcalde, en base a esos incidentes, se los transmitiría a la FEN al grupo nacional, y el grupo nacional contestaría por la misma vía de cuál sería la mejor forma de afrontar esa situación para contenerla. Hay distintos escenarios, este era simplemente un ejemplo. Si nos entendemos, por ejemplo, en cuanto a los colectivos vulnerables, porque una acción de cualquier tipo político o social afecte a un colectivo vulnerable que se considere en ese momento perjudicado y quiera expresar esa queja, lo va a hacer a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y esta fundación, a su vez, le comunicará la situación al Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, quien, igual que en el caso anterior, podrá asesorar en cuanto a la mejor forma de actuar. Y también otro nivel, pues que dentro del propio grupo local establecido se detecte o se considere a una persona en especial riesgo de vulnerabilidad. Ahí, en principio, ese miembro del grupo tendrá que exponerlo al resto de componentes del grupo local, y de la misma manera, y aunque en inicio se pueda trabajar en lo local en función del grado o nivel de la expresión o de lo avanzado o no que esté el proceso de radicalización en esa persona, quizá en ese momento sea muy vulnerable, pero todavía no ha tenido un contacto directo que pueda prevenir o que pueda. Bien, se trabajará a nivel del propio grupo local, sin perjuicio de poderlo comunicar igualmente al Grupo Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, para establecer la mejor estrategia de afrontamiento. Lo que entendemos dentro o por hacer un resumen con las características principales, desde el Plan Nacional en la esfera del ámbito local, es que el municipio es el escenario principal y se crearán grupos locales para poder compartir información y tener una visión compartida del entorno geográfico y poder detectar esas situaciones de vulnerabilidad. El propio plan tiene un carácter eminentemente social respecto de los niveles iniciales en cuanto a la prevención. Pretende coordinar a los agentes sociales para poder detectar focos de radicalización y, por lo tanto, también conocer, prevenir y tratar esos focos detectados. La filosofía o la esencia es que si con el trabajo y esfuerzo de todos conseguimos minimizar el número de radicales o
más hacia el origen, conseguimos minimizar el número de personas que se encuentran en riesgo o son vulnerables al proceso de radicalización, desde luego minimizaremos también la capacidad de que esas personas puedan ser reclutadas o captadas hacia grupos con ideologías extremas que apoyan la violencia y la usan, y prevendremos a la postre su expresión máxima en lo que conocemos todos como actos terroristas. Por lo tanto, fundamental gestionar el riesgo de la radicalización e identificar qué grupos sociales pueden ser más vulnerables a la movilización de carácter radical. Combatir el terrorismo de una forma proactiva, porque la radicalización violenta puede considerarse como un primer paso necesario a la realización de actos terroristas. Vamos a pasar al tercer módulo, en donde queremos explicaros o daros a conocer, mejor dicho, cuáles son las estructuras, recursos y herramientas en Policía Municipal de Madrid y cómo han ido evolucionando las mismas, porque la Policía Municipal de Madrid, dentro de su filosofía, apostó a finales de los años 90 por un modelo de descentralización y proximidad al ciudadano. Y en base a ello se reestructuró y se crearon servicios dentro de las unidades, por daros una pincelada rápida, que trabajaban de manera proactiva la proximidad y la prevención de determinadas situaciones que no estaban enfocadas en un primer momento a la prevención del radicalismo, puesto que la conciencia del radicalismo violento y la conciencia de la problemática que puede suceder respecto de los actos terroristas ha llegado posteriormente, donde sí que, una vez conscientes de esa situación, aparte de lo que servicios y recursos que ya existían, se ha hecho un nuevo esfuerzo para generar estructuras que trabajen de una forma más directa en la prevención del radicalismo. Madrid, la ciudad de Madrid, está dividida en 22 distritos. En cada distrito existe una unidad integral de distrito. La estructura de la Policía Municipal de Madrid se diferencian las unidades de especialización con competencia en todo el territorio, muy especializadas en temas determinados y que van a dar apoyo y soporte a las unidades integrales de distrito, que son, podríamos decir que representan a la policía de barrio. Dentro de las unidades integrales de distrito, los patrullas de prevención de la seguridad ciudadana, que van en vehículos rotulados y uniformados, con misiones muy generales en cuanto a esa seguridad, existen servicios específicos dentro de cada una de ellas, más especializados, como son las oficinas de atención al ciudadano, la policía comunitaria, el servicio de agentes tutores, el servicio de agentes mediadores. Estos servicios se iniciaron de forma, se desarrollaron. Si hemos dicho antes que Policía Municipal de Madrid apostó por el modelo de proximidad a finales de los 90, a principios de la década de los 2000, se hizo un análisis del tipo de incidencias que se recibían y nos dimos cuenta en ese análisis que había un porcentaje elevado que no tenían una relación directa con el ámbito delictivo y que sí se derivaban mucho de problemas o situaciones de convivencia entre ciudadanos, ciudadanas, vecinos y vecinas, y por ello se desarrollaron este tipo de servicios queriendo mejorar la integración y la convivencia para reducir este tipo de incidencias. Pero, como digo, no estaban dirigidos específicamente a trabajar de una forma concreta con los factores que hemos estado viendo en cuanto a la radicalización violenta. Estos servicios, a su vez, desarrollaron problemas, programas, como por ejemplo, respecto de los agentes tutores, las zonas libres de acoso, donde se trabaja con los menores en su ámbito para que ellos sean partícipes como herramienta solucionadora de conflictos dentro del entorno de la comunidad educativa, el agente mediador enfocado hacia adultos, problemas de convivencia que puede haber
pues por ruidos o por cualquier otra circunstancia que afecte el desarrollo en comunidad y que, aunque parezca liviano, no lo es, porque se empieza a incrementar la tensión por una circunstancia concreta que pueda parecer liviana, llegando a desembocar en otras complicaciones más violentas. Por lo tanto, el agente mediador, que es otro programa que nos está, la verdad, sorprendiendo en su desarrollo, trata de mediar o poner de acuerdo a las partes implicadas para llegar a una mejor solución con participación activa de ambas y la adopción de compromisos y el entendimiento de las circunstancias siempre de la otra parte. Pero esto, como os digo, son servicios que, aunque han trabajado en la proximidad y en la prevención y con un carácter eminentemente proactivo, no tenían un enfoque directo hacia la radicalización violenta. Y a partir de este paso, como hemos dicho, había unidades de especialización. A partir de aquí le voy a dar la palabra a mi compañera Esther, que os va a presentar una de las unidades cuyas funciones tienen mayor relación en el ámbito de la prevención de la radicalización violenta en el ámbito local. Sí, Marta, muchas gracias. Como Marta decía, la Policía Municipal de Madrid tiene un modelo descentralizado, un modelo de proximidad. Es un cuerpo que tradicionalmente ha sido muy próximo al ciudadano, un cuerpo amable, un cuerpo que ha estado cerca de las necesidades más cotidianas que pueden tener los ciudadanos en cuanto al cumplimiento de las ordenanzas municipales, el tráfico, y a pesar de que la Policía Municipal de Madrid actualmente es una policía de referencia a nivel europeo en cuanto a su capacidad en la policía judicial, en la seguridad, no solamente en esos ámbitos digamos, de convivencia y de tráfico, sigue siendo una policía muy cercana a la ciudadanía y una policía que conoce muy bien el territorio. Nosotros estamos desplegados en esos 21 distritos de la ciudad de Madrid. En Madrid hay 21 distritos y nosotros contamos con esas 22 unidades integrales, debido a que el centro, por la causística que tiene ese distrito de visitas, de actividad y de actividad tanto profesional como comercial como de ocio, tiene 2 unidades de distrito. Y estas unidades de distrito están apoyadas por unidades de especialización, pues para dar servicio, para proporcionar un apoyo extra en todas aquellas temáticas que por su complejidad o por sus características, pues así requieren de una respuesta especializada. Por una parte, por parte del área de policía judicial, destacar la unidad de apoyo y protección a la mujer mayor y menor, que dirige, coordina y desarrolla los programas de protección de todas las personas que puedan ser víctimas de violencia en el entorno doméstico. La unidad de gestión de la diversidad, a la cual me referiré un poquito más adelante, y además está apoyada por servicios muy próximos a la comunidad educativa, como puede ser la unidad de educación vial, que se dirige a todos aquellos menores para prevenir todo lo que puedan ser riesgos en el ámbito vial, la unidad de convivencia y prevención, que es la unidad responsable de coordinar entre los agentes tutores como las oficinas de atención al ciudadano y la policía comunitaria, y la unidad de calidad, que no solamente se encarga de establecer los estándares de calidad de todos los servicios, de desarrollar esos estándares, de perseguir que se cumplan, así como de elaborar las cartas de servicio y contestar a todos aquellos requerimientos que puedan tener los ciudadanos de una manera formal. Quiero que se piensen que tenemos 6.000 agentes en la calle que están integrados perfectamente con la comunidad educativa, con los agentes sociales, con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de comerciantes. Y esos 6.000 agentes que están distribuidos en estas unidades de especialización y en estas unidades territoriales son captadores de información constante.
esa información es de vital importancia para detectar pues posibles riesgos de radicalización. Radicalización que puede ser por temas religiosos o políticos, como el islamismo, pero también pueden ser debidos a otros factores como extrema derecha, extrema izquierda, grupos ecologistas, grupos simpatizantes de ciertos tendencias de ciertos grupos deportivos y también es una manera de alertar a las familias, de alertar a los entornos para evitar que estos jóvenes puedan verse involucrados en un proceso de radicalización violenta que pueda que puede promover que estas mismas personas puedan ser víctimas de estas corrientes violentas y se puedan convertir en personas que van a cometer actos delictivos. Toda esta información que nosotros estamos extrayendo, realmente la mayoría de ella es utilizada para la prevención. Desde el punto de vista policial, esta información puede ser usada en dos escenarios: en la prevención antes de que una persona se convierta en violenta, pero también para prevenir ya el momento en que se va a cometer un acto delictivo o el caso de que se haya cometido se persiga. Para ello contamos con una sección de análisis de información que denominamos SECAE, que es el cerebro del Cuerpo de Policía Municipal en cuanto a la recogida de toda esa información policial relevante, tanto para identificar puntos los que hay que trabajar para la prevención, como para trabajar también esa información más relevante policialmente a la hora de detectar posible comisión de actos delictivos o perseguir a los autores de los mismos, con la intención, por supuesto, de ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales pertinentes y de evitar que estos actos delictivos se produzcan. En el año 2016 se crea la Unidad de Gestión de la Diversidad, que es una unidad que realmente da una vuelta de tuerca a todo este proceso y digamos que visualiza todo el trabajo que se ha hecho desde la Policía Municipal de Madrid. Esta unidad de gestión de la diversidad tiene como funciones principalmente la lucha contra la discriminación e intolerancia que se puede producir en la ciudad de Madrid. Es decir, todas aquellas personas que se sienten identificadas o forman parte de un grupo que podría ser un grupo discriminado o víctima de la intolerancia social en el marco de la ciudad, tengan un referente policial donde puedan ejercer sus derechos y puedan, en el caso de que se produzca una agresión, puedan denunciarla y que sientan, y bueno, más que sientan, que tengan como referente a la Policía Municipal de Madrid como un agente que realmente sí va a investigar estos hechos y en el caso de que sea procedente, pues a judicializarlos para que sean perseguidos y que tengan pues las consecuencias penales que sean pertinentes. Obviamente, el trabajo que se realiza desde la unidad no es únicamente digamos, judicial, porque muchos de los hechos que nos llegan pues puede que no estén fundamentados para comenzar un proceso de este tipo. Pero sí es cierto que desde Policía Municipal también se orienta a todas estas personas en cuanto a los servicios sociales que cuenta el Ayuntamiento, los derechos que tiene esta persona, también sus obligaciones en el marco de la convivencia y ha supuesto realmente un entorno de diálogo y de acercamiento de lo que es la policía con grupos que puedan ser objetos de discriminación. Cuando hablamos de grupos, pues estamos hablando de grupos que puedan ser objetos de discriminación, tanto por racismo o xenofobia, como por orientación de identidad sexual, género, de sus prácticas religiosas, de su origen étnico, por la exclusión social, como puede ser la porofobia o ideología, la diversidad funcional o su discapacidad.
Esta unidad lo que ha convertido es una referencia entre la Policía Municipal y todos estos grupos que se sentían también abandonados por las autoridades muchas veces y han encontrado en esta unidad un punto de encuentro. Como funciones fundamentales de la unidad es la recogida de denuncias. Nosotros, desde el punto de vista policial, nuestro objetivo es canalizar esas denuncias de delitos de odio, de hechos discriminatorios o de intolerancia cometidos presencialmente o también a través de Internet o las redes sociales. Nos hemos encontrado con muchísimos casos de jóvenes que son víctimas de este bullying que también se produce porque estas personas forman parte de un grupo que nos ha afectado por otros grupos que pueden ser considerados más presentes en la sociedad actual española. Y este acoso, ya digo que se ejerce muchas veces a través de las redes sociales, a través de vídeos discriminatorios o humillantes que se pueden difundir por las redes sociales, y esto también lo perseguimos. No solamente recogemos estas denuncias, las investigamos y las judicializamos en el caso de que sea pertinente, sino que también damos una atención personalizada, una protección y una orientación a las víctimas. Nuestros agentes tutores llevan años en los centros educativos y en el caso de que las víctimas de estos delitos de odio sean menores, ya tenemos una red muy bien establecida en toda la comunidad educativa que, pues en colaboración con los agentes especializados de la Unidad de Gestión de la Diversidad, dan una protección, ofrecen una protección real y estas víctimas se sientan realmente protegidas. Para nosotros es también fundamental el trabajo conjuntamente con el tejido asociativo. El tejido asociativo de todos los colectivos, LGTBI, asociaciones religiosas de toda índole, asociaciones de personas con discapacidad, su diversidad funcional o de exclusión social. Son para nosotros una fuente de información fundamental. Esta información muchas veces no llega por parte de las víctimas porque tienen miedo a denunciar, piensan que una vez que denuncien pues una situación de acoso, de discriminación, van a tener más represalias, con lo cual prefieren dejarlo estar, no quieren ser protagonistas, tienen miedo a la repercusión mediática, incluso pueda tener su caso. Y es por medio de este tejido asociativo cuando muchas veces pues la Policía Municipal es consciente de situaciones e incluso puede actuar de oficio, con lo que se facilita muchísimo que esas víctimas puedan sentirse protegidas sin sentirse señaladas. Investigamos y registramos todos los hechos motivados por la intolerancia o discriminación. La ponemos en conocimiento, como digo, de la autoridad judicial, de la Fiscalía de Menores o de todos aquellos agentes que puedan trabajar para minimizar estos hechos. Y elaboramos protocolos de actuación policial relacionados con la interacción entre esta policía y la sociedad diversa. Y, por supuesto, asesoramos a todos los agentes. Como decía antes, somos unos 6.000 agentes que trabajamos en muy diversos destinos y no todos ellos son especializados. Entonces, otra de las funciones de esta unidad es la de asesorar a todos los componentes y en el caso de que haya una víctima muy concreta o una situación de riesgo muy concreto, pues esto lo que hacemos es tratarlo de manera especializada, siempre en conjunto con las unidades territoriales, que son las que conocen el territorio, que conocen la casuística y que tienen un conocimiento de todos los agentes implicados, de todas las personas, los comunicadores, los interlocutores claves y hacen mucho más fácil pues la resolución de un posible conflicto siempre, desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista de la persecución de delitos. Si una cosa nosotros hemos aprendido del módulo 4 es que la prevención es mucho más económica desde el punto de vista social, socialmente es mucho más económico en cuanto a no una economía entendida desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de desgaste social, de desgaste de recursos, de
pues de implicación de todos los agentes implicados frente a la desmovilización de personas radicales. Es muchísimo más fácil prevenir, es muchísimo más económico prevenir, identificar personas vulnerables que el desmovilizar personas que ya están radicalizadas y sobre todo si ya han dado unos primeros pasos en el radicalismo violento. En el momento que un individuo empieza a cometer actos delictivos, violentos, debido a sus ideas radicales, es mucho más difícil desmovilizarlo. Por lo tanto, la función que tiene esta unidad en cuanto a la prevención es fundamental, porque todas estas víctimas que vienen hasta la unidad de gestión de la universidad para denunciar pues una situación de discriminación o incluso de pues, un ataque, de ser víctimas de hechos violentos, pues también son potenciales víctimas de esos grupos radicales porque son especialmente vulnerables. Estos hechos muchas veces son el detonante para que den el paso hacia una posición más radical o una posición radical dentro de su cultura y de los grupos, del grupo en el que esa persona se mueve, ¿no? Y claro, pues el hecho de que encuentren dentro del sistema y dentro del sistema policial una respuesta especializada, una respuesta donde no se la va a volver a victimizar, donde se la va a escuchar y se va a recoger su denuncia, se va a investigar y se va a judicializar, pues esta persona se siente completamente respaldada por el sistema. Por lo que realmente pues, el Ayuntamiento de Madrid se siente especialmente orgulloso del trabajo que está haciendo esta unidad. Además, esta unidad está trabajando dentro de las mesas técnicas que el Ayuntamiento de Madrid ha establecido también en el 2016 para dar una respuesta a la problemática que puedan tener los siguientes colectivos, como son los colectivos de personas con discapacidad, personas que puedan sufrir intolerancia por su religión, por racismo y xenofobia, por exclusión social o los colectivos LGTBI. Estas mesas sectoriales, como digo, se forman en el año 2006 con el propósito de tener una visión global de las problemáticas concretas de los diferentes colectivos a estudio. Y con no es otra la intención más que desarrollar estrategias y acciones orientadas a favorecer su integración y esto es sinónimo de pues, bueno, minimizar también su exclusión. Participan todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid involucradas, como son pues, desde el área de urbanismo, a la hora de diseñar los espacios públicos, los espacios abiertos, los espacios donde muchas veces pues, son espacios de reunión de jóvenes. El urbanismo tiene también un papel fundamental en la integración urbana. El área de gobierno de familias, servicios sociales y empleo. La de cultura y deporte, que también tiene que tener en cuenta pues a la hora de diseñar sus programas, pues todos aquellos colectivos que también tienen que tener su espacio dentro de los programas municipales, la de movilidad y transporte y, como no podía ser otra manera, la de seguridad y emergencias, en la que participa de manera directa Policía Municipal de Madrid. Y además en esas mesas técnicas, más allá de diseñar esos programas, son un punto de encuentro de todos los agentes locales, un punto de conocimiento, un punto para compartir experiencias, para establecer nuevas relaciones de colaboración y también para compartir esa información que a nosotros nos parece fundamental a la hora de prevenir pues la radicalización violenta. También existe en estas mesas técnicas la participación de agentes sociales, de sociedad civil, de asociaciones que están trabajando de manera muy directa para pues, conseguir la integración de cualquier grupo que pueda ser víctima de intolerancia social y por lo tanto también víctima de
radicalización, la comunidad educativa, la población civil y todos aquellos interlocutores que puedan, incluso de la comunidad la comunidad académica, que puedan aportar conocimiento, información, cualquier tipo de colaboración para trabajar en la integración de todos los colectivos. Y, por supuesto, también la Fundación de Pluralismo y Convivencia, que a su vez trabaja en el Plan Nacional, como bien ha dicho mi compañera Marta. Y bueno, pues ese trabajo conjunto está haciendo posible que la Policía Municipal haya establecido unas relaciones pues muy sólidas con todas estas asociaciones y con todos estos colectivos. Aquí os muestro algunas fotos de las mesas técnicas. Como veis, han sido mesas pues muy concurridas, porque realmente había muchas personas que tenían algo que decir y todas las voces debían ser y han sido escuchadas a la hora de establecer los planes. Esta unidad de gestión de la diversidad también ha desarrollado diferentes mecanismos para facilitar la comunicación con los diferentes colectivos que puedan tener un problema a la hora de comunicarse. Tanto para las personas con discapacidad, hemos realizado pues actas de información de lectura fácil para que para ellos sea tanto como víctimas como en un momento determinado pues investigados en un hecho delictivo, ellos puedan tener esa información de una manera comprensible. Muchas veces el lenguaje jurídico es muy complejo para cualquier ciudadano que no esté habituado a trabajar en ámbitos jurídicos y nosotros somos muy conscientes que además cuando alguien tiene un problema, tanto como víctima como como infractor o como persona que comete un acto delictivo, es una situación que es extraordinaria y que somete a la persona a un nivel de estrés importante y que puede incluso pues, llevar a bloquearla. Este bloqueo que pueda tener un ciudadano en una situación extraordinaria como es esta, se ve acrecentado en el caso de que se trata de una persona que bien tenga discapacidad o se trata de una persona migrante que no conoce las estructuras jurídicas del país, que desconoce los diferentes cuerpos policiales que tenemos en España. Tenemos una estructura policial pues, compleja. No todo el mundo diferencia un policía nacional, de un policía municipal, de un guardia civil, incluso de un agente de movilidad, un agente de parques. No son conscientes de lo que puede implicar el contacto con cualquiera uno de estos cuerpos o qué competencias tiene cada uno. Y si además a esta barrera cultural le añadimos una barrera lingüística, pues esto se dificulta mucho más el que una persona pueda comunicarse y pueda expresar lo que le está pasando en un momento determinado, pueda ejercer sus derechos con más libertad o pueda simplemente gestionar una situación, ya digo, que puede ser percibida como una situación conflictiva y crítica, pues de una manera eficiente. Esto puede ser solucionado mediante esta diligencia de lectura fácil, que se usa para gente que pueda tener discapacidad, pero también para personas que puedan tener pues, un nivel cultural inferior, que le cueste pues, asimilar ciertos conceptos jurídicos. También tenemos diligencias en braille para todas aquellas personas invidentes, para que ellos puedan también leer y que no tengan solamente que escuchar lo que la gente le va a comunicar en ese momento, sino que también puedan llevarse este documento, leerlo tranquilamente, ser consciente de lo que implica cualquier diligencia que se va a producir. Y también tenemos una asistencia lingüística, tanto del lenguaje de signos
la lengua de signos, así como de diferentes idiomas. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un servicio de traductores de múltiples idiomas que es utilizado siempre que sea necesario para facilitar esta comunicación entre personas cuya lengua materna es distinta a la española y que necesiten esa traducción con la administración, que puede ser en este caso policial, pero también podría ser administración local en cualquiera de los servicios que ofrece la ciudadanía. Muchas veces el interlocutor sí va a conocer la lengua castellana, pero el lenguaje jurídico, como decíamos, es muy complejo, o la situación de estrés puede llegar al bloqueo y el traductor de su lengua materna va a aportar a esta persona muchísima más seguridad y muchísima más confianza a la hora de explicarse, a la hora de evitar malos entendidos y realmente la experiencia nos ha demostrado que las personas se abren en el momento en que pueden expresar sus emociones en su lengua materna, ¿no? Algo que cuando hablamos en otro idioma puede resultar bastante complejo. Uno de los éxitos de esta unidad fue la redacción y publicación de un manual para la gestión policial de la diversidad religiosa. Este manual se realizó pues de la mano el Ayuntamiento de Madrid, de la mano con la Fundación de Pluralismo y Convivencia. Es un documento que pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento de Madrid, madrid.es. Si ponen en el buscador Manual para la gestión policial de la diversidad religiosa, van a encontrar un documento. Es un documento, bueno, no sé si muy extenso o no, tiene unas 170 páginas y es el primer documento de este tipo a nivel estatal, nos atreveríamos a decir incluso internacional, uno de los primeros. Y es un documento que trata de afrontar, de arrojar luz a los agentes a la hora de trabajar con las minorías religiosas, siempre dentro del marco del trabajo policial y del cumplimiento de la normativa vigente, por supuesto. Nosotros nunca olvidamos que somos policías y tenemos unas funciones muy determinadas, pero el hecho de dar a conocer a nuestros agentes por las particularidades que tienen las diferentes pues, comunidades religiosas que están establecidas en la ciudad de Madrid, pues va a facilitar muchísimo el trabajo policial. Todos nuestros agentes trabajan bajo un decálogo ético policial que, por supuesto, trata de facilitar y a todos los ciudadanos pues esa relación que puedan tener tanto como víctima como infractor con la policía municipal, siempre basada en el respeto. Pero muchas veces la falta de conocimiento de las diferentes religiones puede provocar que por parte de una persona de una cultura muy concreta sea percibido una actuación policial como irrespetuosa y esto provoque pues una reacción de rechazo y provoque pues una idea pues de repulsa, rechazo y de idea negativa acerca de un cuerpo que está trabajando por los derechos de todos los ciudadanos, tanto los locales como los que no son locales y sea cual sea su condición. Entonces, este manual lo que trata es de dar a conocer cuáles son pues, las características de estos grupos religiosos que están establecidos en la ciudad de Madrid y que bueno, implica un marco conceptual sobre esta diversidad religiosa y también, pues como decía, el marco normativo. Como religiones aparecen pues, desde el catolicismo, el islam, el judaísmo, el protestantismo, confesiones con reconocimiento de notorio arraigo, como pueden ser la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los testigos cristianos de Jehová, el budismo, los cristianos ortodoxos y otras confesiones religiosas mucho menos comunes y muy poco conocidas, como pueden ser la fe Bahá'í, el hinduismo, la Iglesia de la Cienciología de España, el sijismo,
las confesiones nativas paganas y otras todavía más minoritarias. En este documento se trata de recoger cuáles son las características principales, el origen de todas estas religiones que tienen una representación en la ciudad de Madrid, algunas muy minoritarias, pero no por ello pues menos importantes. Todas son igualmente respetables y por lo tanto todas se merecen el que por parte de las autoridades policiales pues haya un conocimiento acerca de las peculiaridades. Y hay una segunda parte de este manual en el cual pues se trata de encajar la actuación policial tratando de ser considerados, ser respetuosos con las diferentes religiones, con las diferentes costumbres que pueden estar arraigadas o hábitos en estas religiones, cómo se deben de proceder, cómo deben de proceder los agentes cuando tengan que hacer una entrada de registro en un lugar de culto, cómo deben de ser esas licitaciones administrativas, cómo tratar conflictos que pueden dar lugar a molestias vecinales o problemas de convivencia, como pueden ser molestias por ruido, que muchas veces, como comentaba Marta, este tipo de molestias vecinales son pues son puntos donde son pequeñas cosas que ocurren y que originan, pueden ser la semilla de un conflicto mayor. Porque en lugares polarizados, en barrios donde existe una polarización grande, pues cualquier pequeño conflicto puede ser la chispa que dé lugar a un conflicto violento y a un conflicto social. Cualquier pequeño problema que puede ser solucionado con una actuación policial inteligente y una intervención policial basada en un conocimiento muy específico que nos da este manual. Como digo, este manual es un manual que ha sido publicado, que puede ser publicado tanto por ustedes en la página web, y ha sido también obviamente difundido dentro de las unidades territoriales, y nuestros 5.000 y muchos, casi 6.000 agentes lo tienen a su disposición para poder consultarlo. Se hacen cursos de formación. Tenemos un centro de formación que es el CIPSE, que es el encargado de llevar a cabo toda esta formación transversal, y por medio tanto de cursos de formación como de charlas se trata de concienciar a todos nuestros agentes de la importancia que tiene tanto la identificación de información de personas vulnerables, como también el tratar de evitar que una actuación policial pueda ser la chispa o puede ser el comienzo de un conflicto social donde no existe, todo por una actuación, digamos, que no tiene en cuenta ciertas peculiaridades. Incluso en este manual se tienen en cuenta las características dietéticas de algunas de las confesiones, en cuanto al funcionamiento que puede tener el servicio de comedor escolar y los conflictos que puede haber en los centros escolares donde están presentes nuestros agentes tutores. Aquí tenemos una foto de la presentación de este manual en el año 2018, en el que participaron no solamente la policía y miembros del ayuntamiento, sino todos los agentes responsables de la redacción de este manual, que fue el Arzobispado de Madrid, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías, la la Misión Islámica de España, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, la Unión Budista, el Arzobispado Ortodoxo y otras comunidades religiosas más pequeñas, así como la Fundación de Pluralismo y de Convivencia. Esto ha supuesto, este manual ha supuesto meses de trabajo, y por lo tanto ha sido fundamental para establecer canales de comunicación eficaces con todas estas asociaciones.
y a la hora pues, de tratar cualquier tipo de conflicto, podemos decir que tenemos aliados que saben perfectamente que la Policía Municipal está del lado de la convivencia y de la prevención, y que además, en el caso de que pues alguien pueda ser víctima de un acto violento, tiene agentes especializados que pueden darle una respuesta judicial efectiva. Esa situación, ese delito del que ha sido víctima una persona determinada, va a ser perseguido, no va a ser ni prejuzgado, ni vuelto a victimizar, ni no tenido en cuenta. O sea, lo vamos a tener muy, muy en cuenta, y además va a ser tratado por personal que está muy sensibilizado y tiene un gran conocimiento de las diferentes realidades sociales de la ciudad de Madrid, y por lo tanto pues va a dar una respuesta muy especializada. Dentro de este estudio es curioso que se vio los lugares de culto que existen en la ciudad de Madrid, y la verdad que pues bueno, vimos que hay muchos muy variados. Curiosamente, los católicos aparecen en segundo lugar, por debajo de los evangélicos, aunque también hay que decir que los centros evangélicos son normalmente centros mucho más pequeños, con comunidades mucho más pequeñas que las parroquias católicas, pues que tienen muchos más fieles asociados, y por eso el hecho de que las parroquias aparezcan por debajo de los evangélicos, puesto que hay un censo de ciudadanos católicos, de confesión católica, mayor que evangélicos en la ciudad. Pero sí es cierto que tenemos lugares de culto de todo tipo, todas estas religiones, que son muchísimos, y que todos esos lugares de culto son lugares también de encuentro de estas comunidades, y la Policía Municipal visita a todos, ofrece sus servicios en todos, de tal forma que queremos acercarnos a todas las minorías religiosas, en este caso, para dar a conocer pues, tanto todos los servicios generales, así como estos servicios concretos que tiene la Unidad de Gestión de la Diversidad. Con el colectivo LGTBI se ha trabajado también muchísimo. De hecho, no solamente en cuanto a la recogida de denuncias o la información de derechos, sino que también nos hemos involucrado especialmente en todos aquellos pues eventos o todos aquellos lugares de encuentro que tiene la comunidad LGTBI, para que sientan a la Policía Municipal como una policía cercana y una policía consciente de sus necesidades, de sus inquietudes y también de sus problemas. Dentro del equipo que nosotros tenemos gente muy formada, que a su vez ha hecho labores de formación en todas estas comunidades. Ahí se ve como dos de nuestros agentes, el responsable de la unidad y un agente, que hicieron una formación a la comunidad islámica de Madrid, pues para explicar no solamente pues, las funciones de esta unidad, sino pues también como punto de encuentro, de acercamiento, tanto derechos como deberes de los ciudadanos, esa proximidad de la policía hacia todos los colectivos, que muchas veces pues no está clara, ¿no? Ciertos colectivos minoritarios pueden percibir que los agentes administrativos de un país, del país de acogida, pues puedan tener prioridad hacia los locales y no hacia los migrantes, cuando es algo que es completamente falso, y esto, el darlo a conocer, provoca esta proximidad. Por otra parte, decir también que la Policía Municipal, con sus 6.000 componentes, es un reflejo de la sociedad. Dentro de nuestras unidades tenemos personas pues ya son españoles, porque es uno de los requisitos de entrada al cuerpo de policía municipal, el ser español, pero ya tenemos agentes que son segunda generación de migrantes. Por lo tanto, tienen orígenes culturales, religiosos, diferentes a los clásicos que tenemos en España. Tenemos gente de diferentes razas, tenemos gente de diferente condición sexual,
tenemos gente con condición en todos los aspectos y nosotros entendemos que es como debe de ser y apoyamos que estos agentes puedan poner en valor, que puedan ofrecer ese conocimiento y esa sensibilidad que ellos pueden tener hacia estos colectivos a la hora de tratar con ellos, que para nosotros es un valor fundamental. En esta unidad tenemos personas representativas de muchos de los colectivos considerados vulnerables. Son personas de referencia para estos colectivos, tanto externamente, y son personas de referencia en todas las unidades. Y además, cuando un agente se identifica con un colectivo y comunica con este colectivo realmente escucha ese mensaje de otra manera y recibe ese ofrecimiento de ayuda de otra manera y facilita muchísimo la comunicación. Hemos estado también dando charlas en la Universidad de Comillas, hemos participado en diferentes proyectos europeos, hemos sido premiados por nuestra buena práctica, por una campaña que tuvimos que se llama Tacha el Odio. Es una campaña publicitaria para promocionar el incentivar que los ciudadanos puedan denunciar delitos de odio. Esto fue una campaña muy visual, se pusieron fotografías parecidas a las que, bueno, como esta y como parecidas a esta que ven en la pantalla, en la que participaron muchos agentes, nuestros propios agentes, algunos que se sienten identificados con algunos colectivos y como no tenemos para todos, obviamente, pues también contamos con estos interlocutores que tenemos en asociaciones, con estos colaboradores que se prestaron para prestar su propia imagen y colaborar en este proyecto que ha sido premiado por la intensidad de sus imágenes y por la manera que tiene de llegar a los ciudadanos. Hemos participado, ya digo, en varios proyectos de formadores, como es el proyecto Salam, que trata de formar agentes en prevención de la islamofobia y la discriminación por motivos religiosos. Hemos participado también en el proyecto europeo Proximity, que trata de potenciar la policía de proximidad. Aquí se ve la presentación de esta campaña que se llama Tacha el Odio. Pues ahí veis las diferentes fotografías, que son muchos de compañeros nuestros que se han prestado están personalmente involucrados en el proyecto, que han prestado su propia imagen, bien por ser migrante, por ser musulmán, por ser gitano, por tener movilidad reducida, por ser una persona sin hogar o por ser una persona transexual, pues que no hay ningún motivo para que estas personas puedan sentirse discriminadas y, en el caso de que así lo sean, que sepan que tienen un aliado en la Policía Municipal de Madrid a la hora de denunciar estos hechos. Y, por otra parte, incentivar a toda la ciudadanía a no ser cómplice ni agresor en un delito de odio y a denunciar cualquier delito de odio que puedan observar, puesto que entendemos que pues que muchas veces la sociedad calla o la propia víctima calla por temor a que la represalia pueda ser aún mayor. En principio, aquí tengo un vídeo que no sé si vamos a poder ver bien porque tenía un poco de retardo. Vamos a intentarlo. No, bueno, es un vídeo que se puede encontrar en internet acerca de cómo se realizó la campaña, y la verdad que es un vídeo curioso de ver, y les invito a que lo busquen en internet porque realmente es interesante. Esta unidad de gestión de la diversidad se encuentra en la calle San Sacramento número 2, en el distrito de Centro. Tiene pues tanto un teléfono de contacto 24 horas como una dirección de correo electrónico en el que se puede mandar cualquier tipo de información, tanto para denunciar un hecho como para hacer cualquier tipo de consulta. Y, como digo, la unidad, además de perseguir estos posibles delitos, es un punto también de información y de acercamiento a cualquier colectivo que pueda sentirse víctima. Y creemos que esta labor policial está contribuyendo especialmente a
a la prevención y la radicalización, porque tanto estas víctimas pueden ser personas que se radicalicen en el futuro o pueden ser personas que contribuyan a vuestras experiencias contribuyan a ese nivel de conflicto, es una fuente de información y realmente, pues bueno, para nosotros es fundamental desde esta unidad, junto con los agentes tutores de las unidades y de las unidades de atención al ciudadano, el poder captar esta información para trabajar conjuntamente con los agentes sociales y poder dar la voz de alarma ante cualquier síntoma de radicalización para tratar de evitarlo. Como decía al principio, la prevención es mucho más económica que la demovilización de terroristas o de radicales violentos o de radicales, con lo cual creemos que el trabajo policial que estamos haciendo tiene mucho valor y vamos a continuar trabajando en esta línea. Más allá de la unidad de gestión a la diversidad, también se ha trabajado en el proyecto Pericles, que supongo que alguno de vosotros conocerá. Es también un foro de conocimiento sobre la radicalización y los factores que pueden provocar la radicalización. Y también desarrolla diferentes herramientas informáticas. Una de las herramientas informáticas que hemos probado aquí en la Policía Municipal de Madrid de manera directa es la herramienta Moderat, que es una herramienta encargada de la búsqueda en redes, más concretamente en Twitter, de contenidos radicales. Lo cual puede ayudar a todas las agentes implicados, no solamente policiales, a la identificación de personas que puede haber detrás de sus perfiles, la identificación de personas que están influyendo en otras personas que pueden ser consideradas vulnerables, y es una gran herramienta de búsqueda para también conocer cuál es el clima social en un momento determinado, para predecir actuaciones violentas o actuaciones o movimientos pues que están orientados a la radicalización. Y también se ha desarrollado por parte de este proyecto Pericles, dentro de este entorno, la herramienta MAVAS. La herramienta MAVAS es una herramienta multidisciplinar para establecer los niveles de riesgo de una persona que puede ser vulnerable. Establece diferentes niveles de riesgo entre existente, bajo, medio o alto, y esta evaluación del riesgo se lleva a cabo por medio de diferentes agentes de manera independiente, de tal forma que no sea que la valoración de los diferentes agentes implicados sea diferente, no se vea influenciada por los argumentos que pueda tener otro evaluador. Está claro que los objetivos policiales muchas veces son muy diferentes a los objetivos sociales o a los objetivos educativos, a los objetivos sanitarios. Entonces, lo que se trata es de hacer esas evaluaciones de manera paralela y después el equipo, que es, como digo, multidisciplinar, se pone todos estos resultados en común y hace una evaluación final. También promueve la formación y el hecho de el compartir conocimiento a la hora de formar a las diferentes personas que trabajan para evitar la radicalización. Y una cosa muy importante, tiene un portal de información para las familias. En todos nosotros nos hemos dado cuenta en la unidad de gestión de la diversidad que existen unos grandes olvidados, que son las familias de las personas radicalizadas o vulnerables a ser radicalizadas. Son familias que pueden estar bien instaladas en la comunidad, que son familias que
que están integradas, que están haciendo un esfuerzo para también que es la integración de sus hijos y que en un momento determinado empiezan a observar que el comportamiento de uno de sus hijos es un comportamiento que no es el esperable o no es el que ellos esperan, no cumple con sus expectativas y tienen miedo a que pueda estar influenciado por personas radicales o que pueda estar ya inmerso en un proceso de radicalización. Estas familias tratan de buscar ayuda y muchas veces pues no la encuentran. O tampoco quieren venir a la policía porque obviamente no quieren perjudicar a sus hijos, no quieren perjudicar a sus familiares, pues un hijo puede ser un hermano, puede ser un padre, y este temor a que puedan tener consecuencias penales sus seres queridos, pues hacen que no vengan a la policía a contar algo que pueda ser, pueda ser un ilícito penal o administrativo. Esta red portal de información a las familias es un punto en el que se trata de dar información a nivel local de cuáles son los recursos que existen a disposición de estas familias para informarse, para saber qué pueden hacer, a quién pueden acudir, para tener un servicio de traductores si lo necesitan del Ayuntamiento de Madrid. Es un portal de referencia. Y bueno, está en desarrollo, pero pensamos que puede ser ampliado y que debe de ser un punto importante porque también es un punto de prevención, es un canal de prevención para la radicalización y para la radicalización violenta. Y por supuesto, con todo este trabajo que estamos realizando, lo que estamos haciendo es obtener inteligencia policial, que por otra parte es uno de nuestros objetivos. Es el crear una red estable de comunicación, una comunicación que sea recíproca y que sea efectiva entre tanto ciudadanos, organizaciones, instituciones o la policía, de tal forma que sea esa información que pueda tener una relevancia policial a la hora de prevenir hechos delictivos o perseguirlos o prevenir la radicalización, pues sea la más adecuada. Nosotros estamos en contacto permanente con todas las asociaciones existentes en la Ciudad de Madrid, con los centros educativos, sociales, servicios municipales, SAMU Social, con todos los fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en la ciudad, como son Guardia Civil y Policía Nacional. Estamos en contacto con la Brigada de Información por medio de nuestra sección de análisis de información SECAI y entendemos que todo este trabajo policial es fundamental para prevenir la radicalización en la Ciudad de Madrid y, por lo tanto, a nivel nacional y a nivel internacional. Somos muy conscientes de esta función que tenemos y, como decía antes, pues nuestra intención es seguir trabajando en ello y seguir sensibilizando y formando a todos nuestros agentes actuales y a los que vayan a entrar en las nuevas promociones, porque entendemos que es una misión vital de nuestra organización. Y con esto termino la exposición. No sé si alguno de ustedes tienen preguntas. Voy a activar el vídeo. No sé si alguno de ustedes tienen preguntas. Voy a tratar de ver si tenemos aquí en el chat. Las herramientas Moderati más son de uso público, pues no son de uso público, son herramientas que están a disposición dentro del proyecto Pericles y en principio pues bueno, en la plataforma Pericles se puede informar, pero entiendo que dependiendo de qué organización y qué fundación o qué entidad quiere hacer uso de las mismas, pues tal vez puedan obtener algún tipo de licencia gratuita para las mismas, pero en principio no son de uso público. Bueno, pues simplemente dar las gracias a todos los participantes, a todos los oyentes y si no hay ninguna pregunta más, pues darles las gracias por la oportunidad de participar en este foro, de participar en el proyecto y
bueno, pues quedando a disposición de cualquier consulta que pueda haber a posteriori.